Viernes, 24 de enero de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 202-9829. Tipo, jurisprudencia. Notificación electrónica. El artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo que la prevé, al establecer distinta regla con relación al día en que surte efectos aquella y la practicada de manera personal, no transgrede el derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia que la condenó por la comisión de un delito. El tribunal colegiado al que correspondió conocer del asunto negó el amparo, decisión que le fue notificada por vía electrónica. La Defensora Pública Federal de la sentenciada interpuso recurso de revisión en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo mencionado. Al estimar que existe una distinción entre el momento en que surte efectos la notificación electrónica y la personal. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo no es violatorio del derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello, porque la regla que establece el día en que surten efectos la notificación vía electrónica y la practicada de forma personal, aun cuando es diversa, no contiene signos de desigualdad procesal entre las partes, ya que es opcional para las personas quejosas y terceras interesadas del juicio de amparo elegir la vía electrónica. Por lo que al hacerlo asumen los derechos y obligaciones que estableció el legislador para gozar de las ventajas de esa forma de tramitar el juicio de amparo. Justificación. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el establecimiento de requisitos o presupuestos formales no constituye una violación del derecho a una tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. El artículo 31 de la Ley de Amparo establece las reglas que fijan cuando surten efectos los tipos de notificación previstos en el juicio de amparo. Los tipos de notificación, acorde con el artículo 26 de la ley de la materia, se realizan, y, en forma personal, 2, por oficio, 3, por lista, y 4, vía electrónica. Respecto a las notificaciones realizadas vía electrónica, la fracción 3 del citado artículo 31 de la Ley de Amparo indica que surten efectos el día en que se genera la constancia del momento en que se consulta. Esto es, cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produce el aviso de la hora en que la parte interesada recupera la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Esta regla de surtimiento de efectos para la parte del juicio de amparo que elige la vía de notificación electrónica es diversa para las notificaciones personales que, en términos de la fracción 2 del citado artículo 31, surten efectos al día siguiente en que se practican, es decir, un día después de que el actuario judicial o fedatario público lleva a cabo la diligencia de notificación directamente con la parte interesada. La distinción del día en que surte efectos la notificación vía electrónica y la personal no presupone que se quebrante el derecho a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. En principio, la tutela judicial efectiva se garantiza desde el momento en que el legislador federal prevé distintos tipos de notificación para que las partes del juicio de amparo tengan conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo en su asunto. Incluso, la posibilidad de que las notificaciones se realicen vía electrónica es un reconocimiento del legislador del uso de tecnologías para facilitar el acceso a la justicia. La vía electrónica se estableció como una opción para que las partes procesales del juicio de amparo presenten promociones, reciban documentos y comunicaciones, así como para consultar acuerdos y resoluciones de los asuntos en que se encuentren involucradas. Por tanto, al tratarse de un mecanismo no obligatorio para las partes, debe entenderse que voluntariamente aceptan las condiciones de la notificación vía electrónica. Así, la consecuencia de que este tipo de notificación surte efectos el mismo día en que se genera la constancia de la consulta realizada, implica la obligación que establece el propio legislador en el artículo 30. Fracción 2, de la Ley de Amparo para quienes opten por la vía electrónica. Consistente en que las personas quejosas o terceras interesadas deben ingresar todos los días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Primera Sala. 2 de 17. Registro digital, 202-9850. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional.
procede a otorgarla contra el acto reclamado consistente en la inclusión en la lista de personas bloqueadas que emite la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hechos, en los asuntos que conocieron los órganos colegiados contendientes. Se pronunciaron sobre la procedencia de la suspensión provisional respecto del acto consistente en la inclusión en la lista de personas bloqueadas que emite la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con lo cual uno de ellos consideró que no procede su otorgamiento, mientras que el otro resolvió que sí resulta factible concederla. Criterio jurídico. Es posible decretar la suspensión provisional contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas que emite la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto de que la referida unidad elimine provisionalmente de esa lista solo a la persona de que se trata, lo que, a su vez, implicará que tenga acceso a los fondos contenidos en las cuentas de la manera habitual en que lo hace. Justificación. En la contradicción de tesis 78/2019, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 87/2019, décima, de rubro. Suspensión provisional. Reglas para su otorgamiento cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las premisas que sustentaron la procedencia de la suspensión provisional del bloqueo de cuentas bancarias, traducida en el levantamiento del bloqueo, para que la persona acceda a los fondos contenidos en las mismas, consistieron en que con esa determinación no existe un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho que se desprende a partir de las consideraciones sostenidas en la diversa jurisprudencia 2A/J 46/2018, décima, intitulada Actos, operaciones o servicios bancarios. Su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales. Interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Punto. En ese entendido, si cuando se promueve la demanda de amparo contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas no se tienen datos sobre los motivos que la generaron que permitan advertir una contravención al interés social o a disposiciones de orden público, aunado al hecho de que la propia facultad de inclusión en esa lista, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es la que propicia el despliegue del bloqueo financiero. Se trata solo de una medida cautelar, de naturaleza administrativa referida al sistema financiero, pero que no implica que la persona ahí incluida se encuentre realizando una conducta penal, además de que, bajo la apariencia del buen derecho que se desprende del referido criterio jurisprudencial 2A/J 46/2018, décima, referente a que tal atribución solo resulta válida cuando el motivo que la genere responda al cumplimiento de compromisos internacionales, ello permite advertir que, bajo esas circunstancias, es factible el otorgamiento de la suspensión provisional contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas. Segunda Sala. 3/17. Registro digital, 202-9852. Tipo, jurisprudencia. Violación a las reglas fundamentales del procedimiento de amparo. La inclusión de los oficios de notificación entre la sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas del juzgador y el secretario no amerita ordenar la reposición del procedimiento. Hechos. Los órganos colegiados contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el hecho de que entre la sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas respectivas sobren los oficios de notificación de aquella, constituye una violación procesal que amerite la reposición del procedimiento. Mientras que uno estimó que tal circunstancia implica que solo los oficios fueron validados por sus autores y, por ende, que la sentencia carece de firma electrónica, por lo que debe revocarse y reponerse el procedimiento para subsanar tal irregularidad. El otro consideró que esa violación procesal no amerita revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento, porque no se afecta de manera directa algún derecho en grado predominante que acarree alguna consecuencia jurídica grave o sustancial que deba enmendarse, pues que el oficio se haya agregado de esa forma no significa la falta de firma de la resolución, no altera o modifica la litis en el recurso de revisión, ni nulifica la sentencia. Criterio jurídico.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la incorporación de los oficios de notificación en el proceso de firmado electrónico de una sentencia por el juez de distrito y el secretario de juzgado no constituye una violación procesal de trascendencia grave que amerite revocar la resolución y ordenar reponer el procedimiento. Justificación. Que entre la sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas respectivas sobren los oficios de notificación de aquella no deja en estado de indefensión a alguna de las partes ni afecta sus derechos. En términos del artículo 93, fracción 4, de la Ley de Amparo, las violaciones procesales solo serán motivo para reponer el procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo y causen perjuicio a alguna de las partes al grado de que la coloque en estado de indefensión. Si bien es incorrecto que el juez de distrito y el secretario firmen electrónicamente una sentencia y sus oficios de notificación de manera conjunta o que los procesen como un solo documento, ya que cada uno de esos actos jurídicos es autónomo y, por ello, deben ser firmados y autorizados de forma independiente. Lo cierto es que esa irregularidad no afecta los derechos de las partes al grado de que sea necesario enmendarse, por lo que no amerita revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento. Si se firma electrónicamente un solo documento que contiene la sentencia, a pesar de que entre esta y las evidencias criptográficas existan las constancias relativas a su notificación, no puede considerarse inválida la resolución por carecer de firma, ya que el documento electrónico que la contiene, constituido como un todo, si está firmado. Reponer el procedimiento para que se dicte una nueva resolución desincorporando el oficio que la notifica retardaría innecesariamente el trámite y la solución del fondo del asunto, lo cual es contrario al mandato del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, las autoridades judiciales deben privilegiar la resolución del conflicto sobre los formulismos procedimentales. Segunda sala. 4 de 17. Registro digital, 202-9816. Tipo, aislada. Actos de imposible reparación para efectos del amparo indirecto. Pueden considerarse así el inicio de la etapa de investigación por responsabilidad administrativa, el informe de presunta responsabilidad por falta grave, el inicio del procedimiento y el emplazamiento a la audiencia de ley, cuando exista duda razonable de que pudieran generar daños de trascendencia grave. Hechos. En amparo indirecto se reclamaron los artículos 58, 98, 99, 104, 180 y 194, fracciones y A7. De la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, y su aplicación en el inicio de la investigación por responsabilidad administrativa. El informe de presunta responsabilidad por falta grave, el inicio del procedimiento y el emplazamiento a la audiencia de ley. Se admitió la demanda, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja, al considerar que no son actos de imposible reparación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los referidos actos pueden considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando exista duda razonable de que pudieran generar daños de trascendencia grave. Justificación. La procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales solo tendrá lugar cuando los actos tengan efectos de imposible reparación, esto es, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Para ello deben satisfacerse dos condiciones. La primera consiste en la exigencia que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a decir que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado de la sentencia, y la segunda, que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos. El actuar de las responsables pudiera llevar a daños de trascendencia grave de imposible reparación para la parte quejosa, porque puede darse el supuesto de una indebida o incorrecta aplicación de la ley que sea el fundamento de una sanción que no corresponde al caso, o bien, que la norma reclamada pudiera declararse inconstitucional, por lo que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda ante la existencia de una duda razonable en razón de la naturaleza de los actos. Podría pensarse que los actos señalados residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso. Sin embargo,
Existen supuestos excepcionales en los que estudiados caso por caso. La exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, ya que puede implicar cargas injustificadas a la quejosa de ejecución inmediata que trastoquen derechos sustantivos, en cuyo caso procede el amparo. Para ello se requiere llevar a cabo un análisis exhaustivo de las particularidades del caso y contar con constancias, ya que, incluso, sería necesario valorar los informes que rindan las responsables y las pruebas que pudieran aportar las partes, lo que no es propio de un acuerdo inicial. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 17. Registro Digital, 202-9823. Tipo, aislada. Embargo salarial. Procede el amparo indirecto contra la orden de entrega al actor del numerario, en la etapa de ejecución de la sentencia en un juicio ejecutivo mercantil. Hechos. Se sobreseyó en el amparo indirecto en el que se reclamó la orden de entrega a la parte actora, en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil, de la cantidad embargada, que corresponde a los descuentos salariales efectuados al quejoso demandado en la litis natural, así como su ejecución. Al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que no se cumplió con el principio de definitividad, pues contra dicha determinación procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la orden de entrega a la actora del numerario embargado en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto. Justificación. El artículo 107, fracción 4, último párrafo, de la Ley de Amparo no prevé los casos en que el embargo recae sobre bienes que no requieren remate, como lo es el numerario, por lo que en ese supuesto procede el amparo indirecto contra la orden de entrega a la actora del numerario embargado en la etapa de ejecución de sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil. Pues esa resolución se equipara a la que culmina el procedimiento de remate y, por tanto, debe entenderse como la última resolución en la etapa de ejecución. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 6 de 17. Registro Digital, 202-9827. Tipo, aislada. Impuestos a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S seccies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén, no violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el periódico oficial local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al considerarse que violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad, porque no existe una adecuación razonable entre la medida adoptada y el fin perseguido, ni claridad si con la medida impuesta se busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero o contaminantes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera no violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad. Justificación. Conforme al artículo 69S del citado código, las personas físicas y jurídicas colectivas que cuenten con fuentes fijas dentro del territorio del Estado de México que emitan gases contaminantes a la atmósfera, es decir, la descarga directa o indirecta de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ya sea unitaria o de cualquier combinación de ellos que alteren el equilibrio ecológico, están obligadas al pago de ese impuesto. Debido a que grava manifestaciones indirectas de riqueza, el término de comparación versa sobre objetos, fuentes fijas de emisión, y no sobre sujetos. De modo que a partir de tal situación es factible llevar a cabo un juicio de igualdad en el que se analice si el trato desigual sobre la emisión de los referidos gases a la atmósfera encuentra justificación a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aplicación del principio de proporcionalidad implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación.
Así que basta que la intervención legislativa persiga un fin objetivo y constitucionalmente válido, consistente en gravar actividades que por su accionar causan daños o externalidades negativas en el ambiente y por ser necesaria la obtención de recursos que se destinarán a preservar y garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Con dicha medida legislativa se busca que el Estado de México cumpla con su obligación de protegerlo, lo que implica la protección del derecho a la salud. De manera que no solo se trata de recaudar, sino que su objeto es tutelar dichos derechos humanos en el caso específico, a que el Estado mexicano enfrente el cambio climático, por lo que debe enmarcarse dentro del contexto de una pluralidad de medidas de diversa índole que el Estado debe realizar para cumplir con el compromiso internacional derivado del Acuerdo de París y los lineamientos precisados en la Ley General del Cambio Climático. En consecuencia, la determinación de solo gravar las fuentes fijas está comprendida dentro de la libertad configurativa del legislador, y el criterio de selección que se utilizó responde a un parámetro objetivo como lo es el dióxido de carbono medido en toneladas a partir de una fuente fija, lo que es un estándar válido para justificar el trato discrepante señalado. De ahí que no existe desigualdad al no gravarse el resto de los gases a la atmósfera ni los que se emitan en instalaciones móviles. Entonces la medida impositiva es un medio idóneo para cumplir con la finalidad constitucionalmente válida, ya que el legislador consideró necesario establecer una medida impositiva que permitirá combatir la contaminación al reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es razonable y proporcional, porque atendiendo a las ventajas que se obtienen con su establecimiento, como combatir la contaminación y el cambio climático, justifican los sacrificios o desventajas que se producen con ella, como la disminución del patrimonio de las personas. Al establecerse el objeto respecto del cual debe predicarse la igualdad o la desigualdad, no puede pretenderse involucrar a sujetos ajenos al hecho imponible, esto es, a quienes tienen fuentes móviles o la totalidad de compuestos que alteran el equilibrio ecológico, al no constituir un parámetro de comparación idóneo, en razón de que no guardan relación con la determinación del tributo. Ni se les otorga en la ley un trato preferencial, ya que son sujetos que no están dentro de idéntica situación jurídica, por lo que no es dable situarlos en igual contexto legal o hipótesis de causación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 17. Registro Digital, 202-9838. Tipo, aislada. Reconocimiento de paternidad. Procede el amparo indirecto contra la resolución que declara infundado el recurso de reclamación que, a su vez, se interpuso contra el auto que admitió a trámite ese juicio, promovido por el donante de un procedimiento de inseminación artificial. Hechos. Se desechó la demanda de amparo indirecto contra la resolución que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que admitió a trámite la demanda del juicio de reconocimiento de paternidad, instado por el donante de un procedimiento de inseminación artificial, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción v, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo, por no ser un acto de imposible reparación, sino uno de índole procesal impugnable a través del amparo directo contra la sentencia de fondo, si fuera desfavorable a los quejosos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la resolución que declara infundado el recurso de reclamación que, a su vez, se interpuso contra el auto que admitió a trámite el juicio de reconocimiento de paternidad, promovido por el donante de un procedimiento de inseminación artificial. Justificación. Entre los derechos humanos reconocidos en favor de la infancia se encuentra el derecho a la identidad, por ser inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad o a conocer la filiación y el origen, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que México es parte. En los juicios de reconocimiento o desconocimiento de paternidad, el derecho a la identidad es un derecho de los infantes y no una facultad de los padres. Por lo que si bien en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con ese elemento, pues existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del niño de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencias entre el origen biológico y la filiación jurídica. En los derechos reproductivos,
en particular en el empleo de un tratamiento de inseminación artificial, el derecho a la identidad reconocido en el artículo 4 constitucional se dota de contenido bajo una doble connotación. 1. Respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos, los padres, y 2. En relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas. Al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial homóloga o heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia. En el juicio de reconocimiento de paternidad lo primero que habrá de verificar el juez es en cuál de esas dimensiones, individual o en pareja, se realizó el tratamiento, además de corroborar la modalidad del mismo para que, después de ello, determine si existió o no consentimiento de la persona que no aportó material genético, lo cual constituirá uno de los elementos para integrar la filiación de un hijo nacido dentro del matrimonio. Aspectos que ayudarán al análisis sobre la legitimación del donante para instar dicho juicio. Atendiendo a lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2005 PS. No procede desechar una demanda de amparo indirecto en la que se reclama la confirmación de la admisión de dicha litis natural. En particular al no existir certeza absoluta de que se actualice de manera notoria e indudable una causal de improcedencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 8 de 17. Registro Digital, 202-9840. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Cuando en amparo se acredite con indicios razonables violación a sus derechos humanos, el efecto de la sentencia protectora debe ser remitirla al Registro Nacional de Víctimas para la inscripción correspondiente. Hechos. En amparo indirecto personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó. En revisión se advirtieron diversos elementos objetivos que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se acredita con indicios razonables violación a los derechos humanos de las personas migrantes en el retorno asistido a su país de origen, el efecto de la sentencia protectora debe ser remitirla al Registro Nacional de Víctimas para la inscripción correspondiente. Justificación. El artículo 44 de la Ley General de Víctimas establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe garantizar que el acceso de las víctimas al Registro Nacional de Víctimas sea efectivo, rápido y diferencial, con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en esa ley. Si las personas migrantes detenidas y retornadas a su país de origen son sometidas a diversas violaciones a sus derechos humanos, por su especial situación frente al ordenamiento jurídico, se justifica que se remita a dicho registro copia de la sentencia protectora en la que se documentó con indicios razonables dicha violación, en la que se les reconoció la calidad de víctimas, para el efecto de que la Comisión de Víctimas competente realice la inscripción correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 17. Registro Digital, 202-9841. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Cuando en amparo se acredite con indicios razonables violación a sus derechos humanos, el efecto de la sentencia protectora será hacer de su conocimiento como medida de no repetición los mecanismos legales a su disposición para garantizar las medidas complementarias a fin de lograr la reparación integral del daño. Hechos. En amparo indirecto personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó. En revisión se advirtieron diversos elementos objetivos que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos, pues se les privó de los relativos a permanecer en libertad mientras continuaban su procedimiento de retorno asistido, a informar al consulado de su país su situación y a garantizar a los menores de edad estar acompañados en el regreso a su país por personal especializado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se acredita con indicios razonables violación a los derechos humanos de las personas migrantes en el retorno asistido a su país de origen,
El efecto de la sentencia protectora será hacer de su conocimiento los mecanismos legales que están a su disposición para garantizar las medidas complementarias a fin de lograr la reparación integral del daño. Justificación. Conforme a los artículos 4 y 6, fracción 22 en su texto original, de la Ley General de Víctimas, estas tienen derecho a ser reparadas integralmente, entre otras. Con el dictado de medidas de no repetición, de todo acto u omisión que afectó sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Aspecto que se complementa con el diverso 74 de la propia ley, que establece que dichas medidas se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Con el fin de asegurar la preservación de la dignidad de las personas quejosas. Es indispensable hacer de su conocimiento los mecanismos legales que tienen a su alcance para que sean reparadas integralmente las violaciones a sus derechos, sin que obste que ya no se encuentren en el país al haber sido retornados al de origen, porque en términos de la referida ley general podrían recibir una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. Además, las autoridades responsables deberán, en lo subsecuente, atender lo dispuesto en la Ley de Migración, de ser necesario, para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes y elaborar un protocolo de actuación para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración sigan al pie de la letra y en total respeto a los derechos humanos, los lineamientos que deberán observar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 de 17. Registro Digital, 202-9842. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Subsiste la materia en el amparo promovido en su contra, a efecto de analizar y reparar los derechos humanos transgredidos. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 16 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados surtieron todos sus efectos y consecuencias, ya que fueron retornadas a su país de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que subsiste la materia en el amparo contra el retorno asistido de las personas migrantes a su país de origen, a efecto de analizar y reparar sus derechos humanos transgredidos. Justificación. En la tesis aislada 2.2 o A2A, 11ª, este órgano colegiado sostuvo que el retorno asistido de las personas migrantes a su país de origen no actualiza la improcedencia del amparo, pues la sentencia que se emita puede reconocer si sufrieron violaciones a sus derechos humanos, lo que les permitirá proceder conforme a la Ley General de Víctimas, ello porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en ella establecidos y los diversos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo tiene como fin detectar, en su caso, restituir a quienes alegan haber sufrido violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo que los órganos de amparo cuentan con facultades y obligaciones para pronunciarse respecto a las transgresiones invocadas y, con base en ellas, determinar si las personas quejosas migrantes han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Aun cuando sean retornadas a su país de origen, debe comprobarse si se cumplió con el debido proceso, por lo que subsiste la materia del amparo para analizar y reparar los derechos humanos transgredidos por el carácter pluriofensivo que tiene ese acto, entre otros, a la dignidad humana, a la libertad personal, a la integridad personal, psíquica y moral, al acceso a la jurisdicción para conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los actos reclamados y al reconocimiento de la personalidad jurídica, víctima. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de 17. Registro Digital, 202-9843. Tipo, aislada. Sentencia estimativa de amparo por violación a los derechos humanos de personas migrantes. Es apta para reconocer su calidad de víctimas. Hechos.
En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, al estimar que se violaron sus derechos humanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la sentencia estimativa de amparo por violación a los derechos humanos de las personas migrantes es apta para reconocer su calidad de víctimas. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 17/2022, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que aun cuando la ley de amparo no define en forma expresa a la víctima por violaciones a derechos humanos, ello se infiere de sus artículos 73, 74 y 77, ya que el objetivo del amparo consiste en detectar, en su caso, restituir a la persona que argumenta haber sufrido violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando proceda la protección constitucional. De los artículos 1, 4 y 6 de la Ley General de Víctimas deriva que la víctima es la persona que acredita un daño o menoscabo, económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos reconocidos en dichos ordenamientos. El diverso 110, fracción 3, del mismo ordenamiento establece que el reconocimiento de la calidad de víctima se lleva a cabo, entre otros medios, a través de la determinación de amparo que tenga los elementos para acreditarlo. De la Ley General de Víctimas se advierte la competencia con que cuentan los órganos jurisdiccionales federales para reconocer, a través de sus determinaciones, la calidad de víctima, la cual no se adquiere porque lo indique la propia Ley General, sino de lo establecido tanto en la Ley Suprema como en la Ley de Amparo. Porque aquellos cuentan con facultades y obligaciones para pronunciarse respecto a las transgresiones que alega la persona quejosa y, con base en ellas, determinar si ha sido víctima de violación a sus derechos humanos desde la función protectora del juicio de amparo. En tanto que la Ley General de Víctimas reconoce a la sentencia de amparo un valor relevante para sostener que la persona es víctima y a ser tratada como tal para los efectos correspondientes. La doble función de la sentencia estimativa de amparo consiste en determinar, por un lado, que la quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional. Por otro, conceder el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, porque en ese fallo se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido, sin prejuzgar los efectos que darán las autoridades administrativas correspondientes, ni las reparaciones a que habrá lugar si la quejosa opta por acudir a las instancias que prevé dicha norma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12/17. Registro Digital, 202-9846. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra los efectos y consecuencias del sistema normativo de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que regula los mecanismos para el acceso de las personas investigadoras a financiamiento público o privado para el desarrollo de sus actividades. Hechos: una persona investigadora nacional nivel 1, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente a una institución educativa privada. Promovió amparo indirecto contra diversos artículos de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Al estimar que con su entrada en vigor podría impedirle el acceso al financiamiento público o privado para su labor de investigación, a becas para cursar maestrías, doctorados o posgrados, y al Sistema Nacional de Investigadores, por lo que solicitó la suspensión definitiva contra sus efectos y consecuencias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del sistema normativo de la referida Ley General, que regula los mecanismos para el acceso de las personas investigadoras a financiamiento público o privado para el desarrollo de sus actividades. Justificación. Con el otorgamiento de la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social.
ya que constituye un instrumento útil para asegurar provisionalmente que el Estado cumpla con el apoyo a la investigación científica y tecnológica mediante el otorgamiento de estímulos económicos a las personas investigadoras. Pues la sociedad está interesada en que el empleo de los recursos relacionados con sus actividades sea adecuado, incluyendo su formación y reconocimiento, y en el desarrollo de la ciencia, investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y que se garantice el acceso abierto a la información que derive de ella, así como contar con personas profesionistas que cubran el perfil previsto por el Sistema Nacional de Investigadores para ser considerados con ese nivel. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de 17. Registro Digital, 202-9848. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente contra los efectos y consecuencias de los artículos 6, 12, 13, 14, 15, 23, 42 y 55 de la Ley de Minería y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regulan los requisitos que deben cumplir las personas concesionarias mineras para llevar a cabo trabajos de explotación y exploración. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Hechos: en amparo indirecto se reclamaron los artículos 6, 10, 10 bis, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 42 y 55 de la Ley de Minería, 46 y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformados y adicionados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, y se concedió la suspensión provisional contra sus efectos y consecuencias, al estimarse que no contravenían disposiciones de orden público ni afectaba el interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias de los artículos 6, 12, 13, 14, 15, 23, 42 y 55 de la Ley de Minería y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regulan los requisitos que deben cumplir las personas concesionarias mineras para llevar a cabo trabajos de explotación y exploración. Justificación: conforme a la exposición de motivos del referido decreto, a las directrices del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al principio indubio pro natura y a la sentencia de la Laguna de Carpintero, amparo en revisión 307/2016, de la Primera Sala del Alto Tribunal, en la que se resaltó el avance en la interpretación constitucional de principios rectores del derecho ambiental, como los principios precautorio, de participación ciudadana y de no regresión, reconociendo, como lo han hecho también muchas cortes de la región interamericana, que los juzgadores requieren herramientas hermenéuticas innovadoras y progresistas capaces de estar a la altura de los retos implícitos en la adjudicación de los problemas ambientales. Es improcedente la suspensión provisional solicitada al contravenirse disposiciones de orden público y afectarse el interés social, al estar de por medio los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y a la preservación de los territorios donde habitan grupos vulnerables, así como la preservación de los recursos naturales de la nación, pues lo relevante es el impacto indirecto que produce la medida legislativa. Ello independientemente de que se argumente que las normas reclamadas conllevarían un riesgo a la economía y desarrollo de México, lo que desalentaría la inversión en el país, pues se paralizaría la actividad minera, toda vez que esas circunstancias no pueden estar por encima del orden público y del interés social. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 de 17. Registro Digital, 202-9849. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de continuar con el procedimiento del recurso de reclamación en los plazos legales. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de impulsar el procedimiento en un recurso de reclamación en los términos y plazos establecidos por los artículos 59,
A 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se solicitó la suspensión provisional para el efecto de que se continuara con el procedimiento relativo, al considerarse que se viola el derecho de acceso a la justicia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de continuar con el procedimiento del recurso de reclamación en los plazos legales. Justificación. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El diverso 147 de la Ley de Amparo prevé que cuando la suspensión sea procedente, aquel deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicte la sentencia del fondo del asunto. Cuando se reclaman actos omisivos derivados de un procedimiento o recurso administrativo, debe atenderse a la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que deriva que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar porque la expresión atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que refiere el citado artículo 147, debe analizarse en función de las consecuencias que producen los actos reclamados y que tratándose de una omisión, solo incidiría para establecer el efecto que adoptará la suspensión, pero no para determinar su procedencia, ya que su posibilidad material y jurídica radica en que los efectos suspensorios se actualicen de momento a momento, de modo que no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, además de evitar que se continúe causando una afectación en la esfera jurídica de la persona quejosa mientras se resuelve el fondo del asunto. De ahí que la suspensión debe restablecer provisionalmente a la quejosa en su derecho violentado. Cuando se reclaman actos omisivos en un procedimiento o recurso administrativo, debe concederse la suspensión provisional para cumplir el artículo 17 constitucional, que reconoce en favor de las personas el derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, y constreñir a que la autoridad responsable acate su obligación de impulsar el procedimiento en los plazos que fija la ley conforme a las reglas del debido proceso. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 de 17. Registro Digital, 202-9821. Tipo, jurisprudencia. Desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo. Debe requerirse su ratificación aun cuando se presente por medios digitales con firma electrónica y se solicite ahí mismo que se tenga por ratificado. Hechos. En asuntos similares la parte promovente presentó documentos con firma electrónica en los que desistió de la acción ejercida en las instancias de amparo y a la vez solicitó que tal desistimiento se tuviera por ratificado. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios en torno a esa ratificación, ya que uno consideró que es factible tenerla por realizada porque el documento con firma electrónica produce los mismos efectos que la firma que se realiza ante autoridad judicial, mientras que el otro sostuvo que debía requerirse la ratificación aun cuando el promovente la haya manifestado en el mismo documento electrónico. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que aun cuando el desistimiento y ratificación del juicio de amparo o recurso se soliciten en el mismo documento con firma electrónica presentado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el órgano jurisdiccional debe requerir la ratificación en un acto posterior. Justificación. El artículo 63, fracción, de la Ley de Amparo prevé que en caso de desistimiento el órgano jurisdiccional debe requerir su ratificación, lo que se configura en atención a la magnitud de los efectos que produce la renuncia de la acción de amparo o del recurso. Se trata de un mecanismo de aseguramiento no solo de la identidad de la parte promovente,
sino de que ésta tiene conocimiento de asumir las consecuencias que implica abandonar el derecho ejercido con la demanda de amparo o el recurso. La ratificación puede realizarse de forma electrónica en términos de la jurisprudencia 2A/J 31/2021, 11ª, de rubro. Desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo. El escrito por el que se ratifica el desistimiento, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Sin embargo, de esta no se desprende que sea innecesario requerir la ratificación del desistimiento, ya que debe distinguirse que una situación es la equivalencia que produce la firma electrónica en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y otra situación es la necesaria corroboración, a través de un ulterior acto, que confirme la voluntad del promovente de renunciar al derecho a la jurisdicción. Que el desistimiento pueda hacerse por escrito con firma electrónica en el portal referido no exime de que se observe el artículo 63, fracción, citado. Al ser una norma procesal de interés público que deben observar tanto los órganos jurisdiccionales de amparo como las partes. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 17. Registro digital, 202-9847. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo directo. Formas de asegurar la subsistencia de las personas trabajadoras cuando cuentan con una condena de reinstalación a su favor. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la manera de asegurar la subsistencia de la persona trabajadora cuando la parte patronal promueve amparo directo contra una resolución o laudo que condena a la reinstalación. Mientras que uno determinó que la única forma de hacerlo es conceder la suspensión respecto de la reinstalación y negarla por el monto equivalente al salario que le correspondería a la parte trabajadora por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo, el otro concluyó que también es viable conceder la suspensión exceptuando la condena a la reinstalación para que la parte actora fuera reincorporada a su empleo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede conceder la suspensión del laudo o resolución solicitada por la parte patronal respecto de la reinstalación de la parte trabajadora, siempre que garantice su subsistencia, o bien, con excepción de dicha condena para efecto de que se ejecute y, de esa manera, se asegure la subsistencia de la persona trabajadora. Justificación, del artículo 190, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Se advierte que no existe una única forma de asegurar la subsistencia de las personas trabajadoras en los casos en los que cuentan a su favor con una condena de reinstalación. Porque el requisito que establece la cláusula de protección contenida en esa norma es que, a juicio de la autoridad responsable, no se ponga a la parte trabajadora en riesgo de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 209/2006. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si la parte patronal solicita la suspensión de la condena de reinstalación, es viable concederla respecto de su ejecución y del excedente del monto económico de la condena, siempre que se asegure la subsistencia de la persona trabajadora, permitiendo la ejecución respecto del monto que se considerara necesario para ello, atendiendo al tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo. Por su parte, este Pleno Regional, en la tesis de jurisprudencia PR, PTCS. J/16L, 11ª, estableció que la negativa de la suspensión contra la ejecución de la reinstalación a que fue condenada la parte patronal también es una medida eficaz para considerar asegurada la subsistencia de la persona trabajadora durante el tiempo que dura el juicio de amparo. Luego, la parte patronal puede, 1. Solicitar la suspensión del laudo o sentencia en torno a la condena de reinstalación, a través del señalamiento de un monto suficiente para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora, o 2. Prescindir de solicitar la suspensión de esa condena para que, con la reincorporación al empleo, se satisfaga ese requisito y, en cambio, se conceda la medida cautelar respecto de las demás condenas. Ambas alternativas cumplen con el fin protector de la norma analizada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 17. Registro digital,
9817. Tipo, aislada. Actos prejudiciales o medios preparatorios a juicio. Iniciado el procedimiento o juicio relativo, la falta o ilegal emplazamiento a aquellos debe alegarse vía excepción o defensa y no en amparo indirecto. Aplicación de la jurisprudencia 1A/J. 23/96. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la falta o defecto en el llamamiento a los actos prejudiciales o fuera de juicio, cuando ya inició el procedimiento o juicio relativo. Mientras unos lo consideraron improcedente en términos de la jurisprudencia 1A/J 23/96, cuyos alcances quedaron definidos en la contradicción de tesis 131/2003 PS. Los otros estimaron que sí procede conforme a la mencionada jurisprudencia y a la diversa P/J 50/96 del Pleno del Alto Tribunal, de rubro actos preparatorios del juicio o prejudiciales. Las resoluciones dictadas con motivo de ellos son emitidas fuera de juicio y, por ello, impugnables en amparo indirecto. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte ya resolvió que la falta o ilegal emplazamiento a los actos preparatorios o medios preparatorios a juicio solo puede reclamarse en amparo indirecto antes de que inicie el procedimiento o juicio, porque una vez iniciado deberá alegarse vía excepción o defensa. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/95, de la que derivó la jurisprudencia 1A/J 23/96, de rubro, medios preparatorios a juicio. Es procedente el amparo indirecto de conformidad con la fracción 3 del artículo 114 de la Ley de la Materia cuando se reclama la falta de emplazamiento a los mismos. Determinó que procede el amparo indirecto contra la falta o defecto del emplazamiento a los medios preparatorios, porque se deja en estado de indefensión al interesado quien no puede hacer valer algún mecanismo de defensa en dichos medios, aun cuando pudiera combatirse en el procedimiento que se instaura. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 131/2003 PS, sobre la procedencia del amparo indirecto contra la falta o indebido emplazamiento a los medios preparatorios a juicio, la propia primera sala sostuvo que ya estaba resuelta esa problemática, porque en la diversa contradicción de tesis 39/95 ya se había determinado que procede el amparo indirecto siempre que no hubiera iniciado el procedimiento o juicio pues, de lo contrario, debía alegarse vía excepción o defensa en el juicio. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.